Nuestros rivales políticos se han apresurado a ponerme denuncias en la comisión de acusaciones. Sin embargo, en ninguna entrevista o en audio se ha mostrado que he cometido un delito. Se trata de un simple intento de golpe blando para detener la lucha contra la impunidad. Pues comenzamos hoy nuevamente con la agenda en Colombia porque sigue dando de qué hablar el escándalo que pone bajo la lupa la financiación de campaña del presidente de los colombianos. Ojo, aunque el presidente Petro asegura que su campaña electoral no recibió dinero en narcotráfico ni su gobierno ha hecho nada ilegal, los recientes audios filtrados del ex embajador en Venezuela, Armando Benedetti, dejan entender que hay secretos de las elecciones presidenciales del 2022 por revelar. Y en medio de esa tormenta política vuelve y juega el peligroso juego de las interceptaciones ilegales, las denominadas chuzadas, en las comunicaciones de altos funcionarios de gobierno. Las reacciones a una noticia tan delicada como esta siguen haciéndose notar y, como era de esperarse, la oposición pide que se investigue la campaña presidencial del presidente Petro. El senador por el partido Centro Democrático, Miguel Uribe Turbay, trinaba hace algunas horas que denunciará a Gustavo Petro penalmente ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara y convocó además a la ciudadanía a respaldar las instituciones y movilizarse en una gran marcha nacional este próximo 18 de junio, señalando que Gustavo Petro nunca debió ser presidente. Calificó además a su gobierno de ilegítimo. Destacó también en otro trino que al presidente Petro se le están acumulando las cosas. Pues el listado va así, el denominado Pacto de la Picota, en el que, recuerden ustedes, desde sectores de oposición criticaron fuertemente ese objetivo de Petro de obtener votos de corruptos en las cárceles del país en plena campaña. El episodio puntual que desató tantas críticas se dio cuando el hermano de Petro va a la cárcel para hablar con Iván Moreno, condenado por el carrusel de la contratación, uno de los escándalos de corrupción más graves que ha tenido Bogotá, la capital, en sus últimos 20 años, bajo el argumento de fomentar perdón social en su campaña política. Un lema que para muchos se leyó como una forma de comprarle voto a los corruptos a cambio de impunidad. Segundo tema en la lista, el escándalo en el que se ve visto salpicado su hijo Nicolás Petro por recibir dineros del narcotráfico para la campaña de su padre, y ahora los audios de Benedetti. Ahora bien, ¿qué tienen los tres episodios en común? Los tres son escándalos muy graves sobre financiación de campaña. Seguimos conociendo reacciones de algunos sectores políticos del país. Escuchemos. Entonces, ¿a quién le entregaron ese dinero? ¿Por qué sabe que era esa cantidad? ¿Es verdad que ingresó ese dinero? ¿Quiénes son los donantes? Todas esas cosas las tiene que aclarar la justicia. Yo lo que siento es que esto fue la punta del iceberg y que aquí si el gobierno Petro y los funcionarios no entregan toda la información rápida a la justicia, esto va a acompañar al presidente los próximos 3 años de su gobierno. Los escándalos de las últimas semanas asociados al gobierno del presidente Petro son dramáticos, no tienen nombre. Y es evidente que no se puede naturalizar ni normalizar esta situación. Es completamente indignante la manera en la que este gobierno está conduciendo el país y los escándalos a los que estamos teniendo conocimiento. Tiene que salir el gobierno a limpiar la imagen, a responderle al país. El presidente debe dar respuesta seria. ¿Por qué Benedetti dice que todos se pueden ir presos? ¿Quién dio la plata en la costa? ¿De dónde salieron los 15.000 millones de pesos? Abrimos hoy nuestros micrófonos a Juan Falcornet, analista internacional, consultor político y docente universitario, quien siempre nos acompaña para analizar estos temas de política nacional. ¿Qué lectura hacer de todo esto? Se le acumula la mala racha al presidente y con temas bastante delicados. Es como lo mencionábamos, ya van 3 escándalos que dejan muy mal parada la financiación de campaña del presidente Petro. Y ahora estos audios de Benedetti, una caja de Pandora que todavía no se destapa del todo. Natalia, un fuerte saludo para ti y las personas que nos acompañan en estos momentos. Como tú bien lo indicabas, a escasos 10 meses este ha sido un gobierno muy cuestionado por los múltiples problemas y escándalos como fue el Pacto de la Picota o también todo lo que concierne y rodea al hijo del presidente de la República. Pero ahora estamos enfrentándonos frente a un pulso de poder de la exsaliente jefe del gabinete ministerial Laura Sarabia y el ex embajador de Colombia en Venezuela, quienes nos demostraron que al interior del Palacio de Nariño se mueven cosas muy turbias, como lo es el abuso de poder cuando se maltrata a una persona por la pérdida de unos dineros que, según nos dicen, oscilan entre los 150 millones de pesos en efectivo que estaban en la casa de esta alta funcionaria, que nos lleva a pensar de dónde salen estos recursos, por qué los tenía en efectivos y por qué tanto misterio al momento de poner la denuncia ante la Fiscalía General de la Nación.
Nos dijeron que eran viáticos, pero a uno en el servicio público ni se los entregan en efectivo ni se manejan esos montos tan grandes. Adicional, después de eso vimos la interceptación de comunicaciones, es decir, volvimos a la época de las chuzadas y eso abre un espectro muy peligroso para el país. Y cerramos ahora con un escándalo de 15.000 millones de pesos que presuntamente ingresaron a la campaña del entonces candidato presidencial Gustavo Petro, que se direccionaron en la costa colombiana y que tienen entredicho el manejo que se le dio y las posibles irregularidades, delitos penales y toda serie de responsabilidades que pueden desatarse a través de estos procedimientos. El gobierno del cambio parece que no solo no nos cumplió, sino que realizan peores prácticas que la clase dirigente que tanto criticaron. Juan Benedetti dijo en un trino que los audios revelados por la revista Semana fueron manipulados. ¿Qué piensa usted de eso? Natalia, con ocasión a estos audios que se dieron a conocer recientemente, son varias las cosas que hay que determinar. La primera, que es la Fiscalía General de la Nación la que tendrá que determinar si estos son auténticos y si de una u otra manera sufrieron algún tipo de manipulación. Segundo, hay que prestar atención a esas denuncias tan graves que se hacen, donde se mencionan 15.000 millones de pesos que ingresarían presuntamente a la campaña del entonces presidente Gustavo Petro de forma irregular. O también los cuestionamientos que se le hacen al ministro saliente Prada, donde se indica que habría hecho mal uso de recursos públicos y que se habría enriquecido. Y también determinar todo lo que tiene que ver con el engranaje y los cuestionamientos que se hacen de unos supuestos conocimientos que tiene Armando Benedetti en torno a temas irregulares del gobierno nacional, donde se atreve a decir que si se cae a él, se caen absolutamente todos. Y hablemos también de Gustavo Bolívar, una de esas voces representativas a favor del gobierno y uno de los hombres más cercanos a Gustavo Petro. Pues esto dijo en entrevista al director de nuestra cadena aliada Noticias RCN, José Manuel Acevedo, sobre la crisis que enfrenta el gobierno nacional. Entre otras cosas, se refirió al tema de las chuzadas. ¿Quiénes son los villanos y quiénes los buenos en esta historia de las chuzadas y de la niñera? Yo creo que lo bueno aquí son los colombianos y los villanos son esos que tratan de usurpar el poder, de aprovecharse del poder o para generar riquezas ilícitas o para generar poder, y yo creo que en eso estamos. Ahora, nosotros estamos dentro de esos que manejan el Estado, entonces digamos la historia es la que cuenta qué ha hecho cada gobierno y nosotros pues apenas estamos empezando a escribir una historia. Este es un gobierno que va a cumplir 10 meses y en 4 años la gente ya podrá juzgar si también fuimos villanos. Gustavo, me perdonan, pero yo creo que están escribiendo esa historia regular. Chuzadas, estamos hablando ni más ni menos de lo que ustedes estaban combatiendo, criticaban y cayeron en las mismas prácticas. Sí, el episodio es bien lamentable, o sea, eso no lo podemos ocultar y afortunadamente el presidente de la República ayer lo dijo. No vamos a cometer las mismas prácticas sucias de gobiernos anteriores. Esto no tiene excusa. La oposición termina siendo desde adentro y a veces el mismo. Eso es paradójico. Lo que usted dice, nosotros hemos cometido muchos errores que por sí solos ya darían para que esto estuviera peor.